Reminiscere miserationem tuarum, Domine, et famulus tuos, eterna protectione santifica, per quibus Christus, Filius tuos, persona crucem, instituite Paschale Mysterium, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Dentro la storia divina e umana della passione di Gesù ci sono tante piccole storie di uomini e di donne che sono entrati nel raggio della sua luce. Dentro de la historia divino-humana de la pasión de Jesús hay muchas pequeñas historias de hombres y mujeres que han entrado en el radio de su luz y de su sombra. La más trágica de ellas es la de Judas Iscariote. Es uno de los pocos hechos atestiguados con igual relieve por los 4 evangelios y por el resto del Nuevo Testamento. La primera comunidad cristiana reflexionó mucho sobre el asunto y nosotros haríamos mal si no hacemos lo mismo. Tiene mucho que decirnos. Judas fue elegido desde la primera hora para ser uno de los 12. Al insertar su nombre en la lista de los apóstoles, el evangelista Lucas escribe: Judas Iscariote, que se convirtió en el traidor. Judas no había nacido traidor y no lo era en el momento de ser elegido por Jesús. Llegó a serlo. Estamos ante uno de los dramas más sombríos de la libertad humana. ¿Por qué llegó a ser traidor? En años no lejanos, cuando estaba de moda la tesis del Jesús revolucionario, se trató de dar a su gesto motivaciones ideales. Alguien vio en su sobrenombre de Iscariote una deformación de sicariote, es decir, perteneciente al grupo extremista de los celotes que actuaban como sicarios contra los romanos. Otros pensaron que Judas estaba decepcionado por la manera en que Jesús llevaba adelante su idea de reino de Dios y que quería forzarlo para que actuara también en el plano político contra los paganos. Es el Judas del célebre musical Jesucristo Superstar y de otros espectáculos y novelas recientes. Un Judas que se aproxima a otro célebre traidor del propio bienhechor, Bruto, que mató a Julio César para salvar la República Romana. Sono ricostruzioni da rispettare quando raggiungono qualche livello letterario o artistico, ma non hanno alcun fondamento. Son todas reconstrucciones que se deben respetar cuando revisten alguna dignidad literaria o artística, pero no tienen ningún fundamento histórico. Los evangelios, las únicas fuentes fiables que tenemos sobre el personaje, hablan de un motivo mucho más a ras de tierra: el dinero. A Giuda era stata affidata la borsa comune del gruppo. In occasione dell'unzione di Betania aveva protestato contro lo spreco del A Judas se le confió la bolsa común del grupo. Con ocasión de la unción en Betania había protestado contra el despilfarro del perfume precioso derramado por María sobre los pies de Jesús, no porque le importaran los pobres, hace notar Juan, sino porque era un ladrón y, como tenía la caja, tomaba lo que echaban dentro. Su propuesta a los jefes de los sacerdotes es explícita. ¿Cuánto están dispuestos a darme
si se los entrego? Y ellos fijaron 30 monedas de plata. Meravigliarsi di questa spiegazione e trovarla troppo banale. Non è forse quasi sempre così nella storia? Pero ¿por qué extrañarse de esta explicación y encontrarla demasiado banal? ¿Acaso no ha sido casi siempre así en la historia y no es todavía hoy así? Mamón, el dinero, no es uno de tantos ídolos, es el ídolo por antonomasia. Literalmente el ídolo del metal fundido. Y se entiende el porqué. ¿Quién es objetivamente, sino subjetivamente, es decir, en los hechos, no en las intenciones, el verdadero enemigo, el competidor de Dios en este mundo? Satanás. Pero ningún hombre decide servir sin motivo a Satanás. Quien lo hace porque cree obtener de él algún poder o algún beneficio temporal. Nessuno può servire a due padroni. Jesús nos dice claramente quién es en los hechos, el otro amo, el antidios. Nadie puede servir a dos amos. No pueden servir a Dios y a Mamón. El dinero es el Dios visible, a diferencia del Dios verdadero que es invisible. Mamón es el antidios porque crea un universo espiritual alternativo, cambia el objeto a las virtudes teologales. Si attua una sinistra inversione di tutti i valori. Tutto è possibile a chi cree. Fe, esperanza y caridad ya no se ponen en Dios sino en el dinero. Se obra una siniestra inversión de todos los valores. Todo es posible para el que cree, dice la Escritura, pero el mundo dice, todo es posible para quien tiene dinero. Y en un cierto nivel todos los hechos parecen darle la razón. O almeno c'è anche il denaro. El apego al dinero, dice la Escritura, es la raíz de todos los males. Detrás de cada mal de nuestra sociedad está el dinero, o al menos está también el dinero. Es el Moloch de bíblica memoria, al que se le inmolaban jóvenes y niñas, o el dios azteca, al que había que ofrecer diariamente un cierto número de corazones humanos. ¿Qué hay detrás del comercio de la droga que destruye tantas vidas humanas? Detrás del fenómeno de la mafia y de la camorra, la corrupción política, la fabricación y el comercio de armas e incluso, cosa que resulta horrible decir, a la venta de órganos humanos extirpados a niños. E la crisi finanziaria che il mondo ha attraversato e che questo paese sta ancora attraversando non è dovuta in buona parte all'esecranda bramosia Y la crisis financiera que el mundo ha atravesado y este país aún está atravesando no es debida en buena parte a la detestable codicia del dinero por parte de algunos pocos. Judas empezó sustrayendo algún dinero de la caja común. ¿No dice nada esto a algunos administradores del dinero público? Non è già scandaloso che alcuni percepiscano stipendi e pensioni 50. Pero sin pensar en estos modos criminales de acumular dinero, ¿no es ya escandaloso que algunos perciban sueldos y pensiones 100 veces superiores a los de quienes trabajan en sus dependencias y que levanten la voz en cuanto se apunta la posibilidad de tener que renunciar a algo de cara a una mayor justicia social? Gli improvvisi rovesciamenti politici, i giochi occulti di potere, il terrorismo e i misteri di ogni genere. En los años 70 y 80, para explicar en Italia los repentinos cambios políticos, los juegos ocultos de poder, el terrorismo y los misterios de todo tipo que afligían a la convivencia civil, se fue afirmando la idea casi mítica. La existencia de un gran anciano, un personaje
espabiladísimo y poderoso que por detrás de los bastidores habría movido los hilos de todo, para fines que solo él conocía. A este gran anciano existe realmente, no es un mito, se llama dinero. Como todos los ídolos, el dinero es falso y mentiroso, promete la seguridad y sin embargo la quita, promete libertad y en cambio la destruye. San Francisco de Asís describe con una severidad inusual en él el final de una persona que vivió solo para aumentar su capital. Se aproxima la muerte, se hace venir al sacerdote, este pide al moribundo: ¿quieres el perdón de tus pecados? Y él responde: sí. Y el sacerdote: ¿estás dispuesto a satisfacer los errores cometidos devolviendo las cosas que has estafado a otros? Y él: no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque ya he dejado todo en manos de mis parientes y amigos. Y así él muere impenitente y apenas muere, los parientes y amigos dicen entre sí: maldita alma la suya, podía ganar más y dejárnoslo, y no lo ha hecho. Di questi tempi abbiamo dovuto ripensare a quel grido rivolto da Gesù al ricco della parabola que aveva amassato. ¿Cuántas veces en estos tiempos hemos tenido que repensar ese grito dirigido por Jesús al rico de la parábola que había almacenado bienes sin fin y se sentía seguro por el resto de su vida? Insensato, esta misma noche se te pedirá el alma, y lo que has preparado, ¿de quién será? Hombres colocados en puestos de responsabilidad que ya no sabían en qué banco, paraíso fiscal, almacenar los ingresos de su corrupción, se encontraron en el banquillo de los imputados o en la celda de una prisión. Precisamente cuando estaban para decirse a sí mismos: ahora gózate, alma mía, ¿para quién lo han hecho? ¿Valía la pena? ¿Han hecho realmente el bien de los hijos y la familia o del partido, si es eso lo que buscaban? ¿O más bien se han arruinado a sí mismos y a los demás? Il tradimento di Giuda, venerabili padri, fratelli e sorelle, ahimè, continua nella La storia. traición de Judas continúa en la historia y el traicionado es siempre él, Jesús. Judas vendió al jefe, sus imitadores venden su cuerpo, porque los pobres son miembros de Cristo, lo sepan o no. Todo lo que hagan con uno solo de estos mis hermanos más pequeños, me lo han hecho a mí. Pero la tradición de Judas no continúa solo en los casos clamorosos que he mencionado. Sería cómodo para nosotros pensarlo, pero no es así. Ha permanecido famosa la homilía que tuvo en un Jueves Santo don Primo Masolari sobre nuestro hermano Judas en un pequeño país. Lasciate, diceva ai pochi parrocchiani che aveva davanti, que yo pensi per un momento al Giuda que... Dejen, decía a los pocos feligreses que tenía delante, que yo piense por un momento en Judas que tengo dentro de mí, en el Judas que quizás también ustedes tienen dentro. Se puede traicionar a Jesús también por otros géneros de recompensa que no sean los 30 denarios de plata. Traiciona a Cristo quien traiciona a su esposa o a su marido. Traiciona a Jesús el ministro de Dios infiel a su estado, o quien en lugar de apacentar el rebaño que se le ha confiado, se apacienta a sí mismo. Traiciona a Jesús todo el que traiciona su conciencia. Puedo traicionarlo yo también en este momento, y la cosa me hace temblar, si mientras predico sobre Judas me preocupo más por la aprobación del auditorio, más que de participar en la inmensa pena del Salvador. Judas tenía un atenuante que nosotros no tenemos. Él no sabía quién era Jesús,
Lo consideraba solo un hombre justo, no sabía que era hijo de Dios, como lo sabemos nosotros. Come ogni anno, nell'imminenza della Pasqua, ho voluto riascoltare la Passione secondo. Como cada año en la inminencia de la Pascua he querido escuchar de nuevo la Pasión según Mateo de Bach. Hay un detalle que cada vez me hace estremecer. En el anuncio de la traición de Judas, allí todos los apóstoles preguntan a Jesús, ¿acaso soy yo, Señor? Prima però di farci ascoltare la risposta di Cristo, sin embargo, antes de escuchar la respuesta de Cristo, anulando toda distancia entre acontecimiento y su conmemoración, el compositor inserta un coral que comienza así: soy yo el traidor. Yo debo hacer penitencia. Ich bin es, ich sollte büßen. Come tutti i corali di quell'opera, esso esprime i sentimenti del popolo. Como todas las corales de esa ópera, expresa los sentimientos del pueblo que escucha. Es una invitación para que también nosotros hagamos nuestra confesión de pecado. Il Vangelo descrive la fine orrenda di Giuda. Giuda che l'aveva tradito. El Evangelio describe el fin horrible de Judas. Judas, que lo había traicionado, viendo que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió los 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado, entregándoles sangre inocente. Y ellos dijeron: ¿qué nos importa? Ocúpate tú. Y él, arrojadas las monedas en el templo, se alejó y fue a ahorcarse. Pero no demos un juicio apresurado. Jesús nunca abandonó a Judas y nadie sabe dónde cayó en el momento en que se lanzó desde el árbol con la soga al cuello, si a las manos de Satanás o en las de Dios. ¿Quién puede decir lo que pasó en su alma en esos últimos instantes? Amigo fue la última palabra que le dirigió Jesús, y él no podía haberla olvidado como no podía haber olvidado su mirada. Al Padre Jesús había dicho de Judas: ninguno de ellos se ha perdido excepto el hijo de la perdición. Pero aquí, como en tantos otros casos, él habla en la perspectiva del tiempo, no de la eternidad. Detta di Giuda, meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse nato. Si spiega con l'enormità del fatto. También la otra palabra tremenda dicha de Judas: mejor hubiera sido para ese hombre no haber nacido. El destino eterno de la criatura es un secreto inviolable de Dios. La Iglesia nos asegura que un hombre o una mujer proclamados santos están en la bienaventuranza eterna, pero de nadie sabe ella misma que esté en el infierno. Dante Alighieri en la Divina Comedia sitúa a Judas en lo profundo del infierno, narra la conversión en el último instante de Manfredi, hijo de Federico II y rey de Sicilia, al que todos en su tiempo consideraban condenado porque murió excomulgado. Herido de muerte en batalla, él confía al poeta que en el último instante de vida se rindió llorando a quien perdona de buen grado, y desde el purgatorio envía a la tierra este mensaje que vale también para nosotros. Abominables mis pecados fueron, mas tan gran brazo tiene la bondad infinita que acoge a quien la implora. Ecco a cosa deve spingerci la storia del nostro fratello Giuda: ad arrenderci a colui che volentier perdona. Y aquí a lo que debe empujarnos la historia de nuestro hermano Judas, a rendirnos a aquel que perdona gustosamente, a arrojarnos también nosotros en los brazos abiertos del crucificado,
Lo más grande en el asunto de Judas no es su traición, sino la respuesta que Jesús da. Él sabía bien lo que estaba madurando en el corazón de su discípulo, pero no lo expone. Quiere darle la posibilidad hasta el final de dar marcha atrás. Casi lo protege. Sabe a lo que ha venido al huerto, pero no rechaza su beso helado e incluso lo llama amigo. Igual que buscó el rostro de Pedro después de la negación para darle su perdón. ¿Quién sabe cómo habrá buscado también el de Judas en algún momento de su vía crucis? Cuando en la cruz reza, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ciertamente no excluye esta oración a su traidor Judas. ¿Qué haremos, pues, nosotros, hermanos y hermanas? ¿A quién seguiremos? ¿A Judas o a Pedro? Pedro tuvo remordimiento de lo que había hecho, pero también Judas tuvo remordimiento hasta el punto que gritó, he traicionado sangre inocente, y restituyó los 30 denarios. ¿Dónde está entonces la diferencia? En una sola cosa. Pedro tuvo confianza en la misericordia de Cristo, Judas no. El mayor pecado de Judas no fue haber traicionado a Jesús, sino haber dudado de su misericordia. Si lo hemos imitado, quien más, quien menos en la traición, no lo imitemos en esta falta de confianza suya en el perdón. Existe un sacramento en el que es posible hacer una experiencia segura de la misericordia de Cristo, el sacramento de la reconciliación. Qué bello es este sacramento. Es dulce experimentar a Jesús como Maestro, como Señor, pero aún más dulce experimentarlo como Redentor. Como aquel que te saca fuera del abismo, como a Pedro del mar. Como aquel que te toca, como hizo con el leproso, y te dice, lo quiero, queda curado. La confessione ci permette di sperimentare su di noi quello che la Chiesa canterà fra 2 giorni. La confesión nos permite experimentar sobre nosotros lo que la Iglesia canta la noche de Pascua en el Exultet. Oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Jesús sabe hacer de todas las culpas humanas, no solamente aquella de Adán. Una vez que nos hemos arrepentido, felices culpas, de las culpas que ya no se recuerdan, sino por la experiencia de misericordia y de ternura divina. Tengo un deseo que hacerme y hacerles a todos, venerables padres, hermanos y hermanas, que la mañana de Pascua podamos levantarnos al sonido de las campanas y sentir resonar en nuestro corazón las palabras de un gran convertido de nuestro tiempo, que escribe: Mio Dio, sono risuscitato e sono ancora con te. Mi Dios, he resucitado y estoy aún contigo. Dormía y estaba tumbado como un muerto en la noche. Dijiste, hágase la luz. Y yo me desperté como se lanza un grito. Padre mío, que me has generado antes de la aurora, aquí estoy en tu presencia. Mi corazón está libre y la boca pelada, cuerpo y espíritu, estoy en ayunas. Estoy absuelto de todos los pecados que confesé uno a uno. El anillo nupcial está en mi dedo y mi rostro está limpio. Soy como un ser inocente en la gracia que tú me has concedido. He aquí lo que puede hacer de nosotros una bella confesión pascual.